Dejé a mi ex por infiel y meses después la veo reclamándome por Instagram porque subí la foto de un ultrasonido. La mujer no entiende que la que está embarazada es mi nueva pareja y ella ya es prehistoria. Mi teléfono vibró con tanta saña que por un momento pensé que había estallado una guerra civil en mi bolsillo, pero solo era mi ex confirmando que, para ella, la biología es una rama de la conspiración internacional. Ahí estaba yo, mirando la pantalla mientras intentaba procesar cómo un feto de 12 semanas podía ser interpretado como un mensaje cifrado para arruinarle el martes a una mujer que no veo hace casi un año. Me pareció fascinante que su primer impulso no fuera la indiferencia, sino la convicción absoluta de que mi vida reproductiva es un ataque personal contra su existencia. Resulta que, en el extraño multiverso que habita Valeria, yo no estaba empezando una familia, sino ejecutando un plan maestro de humillación pública que ella ya había previsto. Todavía no me explico cómo una pequeña mancha gris en una ecografía terminó convirtiéndose en una declaración de guerra personal contra su estabilidad emocional. La paz que había alcanzado con Sofía durante estos últimos meses era algo que no pensaba negociar con nadie, y mucho menos con alguien que analizaba el orden de las servilletas en la mesa como si fueran señales de los Illuminati. Sofía es el polo opuesto a ese caos, es la clase de persona que transmite calma con solo respirar, lo cual fue un bálsamo después de los años que pasé junto a Valeria. Mi relación anterior fue una montaña rusa donde cada silencio mío era interpretado como un plan secreto y cada salida al supermercado requería un informe detallado de movimientos. Cuando finalmente terminamos, sentí que me habían quitado un chaleco de plomo de encima, aunque Valeria nunca terminó de irse del todo de mi radar digital. Yo había cometido el error de normalizar sus likes accidentales en fotos de hace 3 años a las 3 de la mañana, asumiendo que era simple curiosidad post-ruptura. Vivir con Valeria era como estar en un escape room perpetuo donde las pistas eran manchas de café o la dirección en la que el cartero me entregaba los sobres. Recuerdo una vez que se pasó 3 días sin hablarme porque, según su interpretación del destino, que yo comprara manzanas verdes en lugar de rojas era una señal clara de que quería refrescar mi catálogo de amantes. Me dio la impresión de que su cerebro no funcionaba con lógica, sino con una antena parabólica sintonizada en el canal del drama preventivo constante. Sofía, por el contrario, no necesita descifrar jeroglíficos en mis actos cotidianos porque confía en la realidad, una novedad refrescante en mi vida. Así que, cuando decidimos que era hora de anunciar el embarazo, no lo vi como un riesgo, sino como la culminación natural de una etapa sana y feliz. Esa noche, decidí que era el momento de compartir nuestra alegría con el mundo y subí la foto del ultrasonido con un pie de foto que decía, la mejor sorpresa que la vida nos pudo dar. Fue un texto simple, honesto y lleno de la ilusión que Sofía y yo compartíamos desde que vimos ese pequeño latido en la pantalla del consultorio. No pasaron ni 5 minutos cuando el primer mensaje de Valeria aterrizó en mi bandeja de entrada con la delicadeza de un piano cayendo desde un 10º piso. Me preguntaba, con una ortografía que denotaba una urgencia casi febril, qué significaba esa indirecta tan directa y por qué había elegido precisamente el día de su cumpleaños para humillarla. Yo ni siquiera recordaba que ese día ella cumplía años, pero para Valeria, el universo entero giraba alrededor de su pastel y sus velas. El bombardeo no se detuvo ahí, ya que después de las preguntas vinieron las afirmaciones categóricas cargadas de una lógica que desafiaba las leyes de la física y el sentido común. Valeria empezó a escribirme párrafos interminables donde aseguraba que yo había planeado este embarazo desde que estábamos juntos para destruir su estabilidad emocional a largo plazo. Según su teoría, yo había estado guardando esta noticia bajo la manga como una carta de triunfo para lanzársela en el momento de mayor vulnerabilidad de su año. Me dio la impresión de que estaba leyendo el guión de una telenovela de bajo presupuesto donde el villano tiene una paciencia infinita para ejecutar venganzas reproductivas. Era fascinante ver cómo transformaba un momento de amor ajeno en una tragedia personal donde ella, por supuesto, era la protagonista absoluta y la víctima del sistema. Lo más increíble de toda esta situación era que Valeria hablaba como si yo tuviera un calendario de su vida pegado en mi frente, marcando los días ideales para causarle microinfartos. Mientras Sofía descansaba a mi lado, ajena a la tormenta de píxeles que ocurría en mi mano, yo releía los mensajes intentando encontrar un gramo de coherencia. Valeria mencionaba detalles de nuestra ruptura de hace casi un año, conectándolos con la fecha probable de concepción como si estuviera armando un mapa criminal con hilos rojos. Me acusó de usar a una persona inocente, refiriéndose a Sofía, para dar el golpe final a lo que ella llamaba nuestra conexión cósmica ininterrumpida. Fue en este preciso instante cuando me di cuenta de que cualquier intento de explicación lógica sería como tratar de apagar un incendio forestal con una pistola de agua. La paranoia cotidiana de Valeria tiene una cualidad elástica, siempre encuentra la manera de estirarse hasta cubrir cualquier evento que ocurra en mi vida, por lejano que sea. Para ella, el hecho de que yo me convirtiera en padre no era una bendición para mí, sino un castigo diseñado milimétricamente para recordarle que yo seguía obsesionado con su dolor.
Me soltó una retahíla de frases sobre cómo yo siempre había envidiado su capacidad de sentir y que el bebé era solo un accesorio para darme importancia. Me dio la risa, sinceramente, porque imaginarme a mí mismo planeando un embarazo con cronómetro en mano solo para arruinar un cumpleaños requiere un nivel de maldad que no tengo, ni por asomo. Era como si ella estuviera intentando convencerme de que yo era un estratega maquiavélico cuando, en realidad, solo soy un tipo que se alegra de que su nueva novia no le revise la basura. A medida que los mensajes seguían llegando, empecé a notar un patrón de desesperación en sus palabras que me resultó extrañamente familiar. Valeria no estaba enojada porque yo tuviera un hijo, estaba enojada porque ese hijo no era una herramienta que ella pudiera controlar o interpretar a su favor. Sus acusaciones de que yo había orquestado el tiempo para que la noticia coincidiera con su aniversario de nacimiento me confirmaron que su narcisismo no tiene límites conocidos. Me imagino que, en su cabeza, yo pasé meses haciendo cálculos matemáticos complejos para asegurar que el ultrasonido se viera nítido justo el día de sus velas. Es agotador pensar que alguien pueda vivir con ese nivel de autorreferencia constante, creyendo que cada acto de los demás es un párrafo en su propia biografía. Mi primera medida de contención fue la más radical, y a la vez, la más satisfactoria. Decidí no contestar absolutamente nada y silenciar todas sus notificaciones. Sabía perfectamente que el silencio para una paranoica es el combustible más potente, porque obliga a su mente a llenar los huecos con teorías cada vez más descabelladas. Dejé que su propia imaginación se encargara de pelear sola contra la pared, imaginando que mi falta de respuesta era otra táctica de manipulación psicológica de mi parte. Sofía me miró y me preguntó si todo estaba bien, a lo que yo solo respondí con una sonrisa cínica mientras dejaba el teléfono boca abajo en la mesa. No iba a permitir que el veneno de mi pasado manchara la pureza del futuro que estábamos construyendo, aunque sabía que Valeria no se detendría fácilmente. Esa noche me acosté pensando en cómo alguien puede llegar a creer que un feto tiene la misión programada de arruinarle un cumpleaños a una exnovia. La imagen de Valeria refrescando mi perfil cada 10 segundos, esperando una respuesta que validara su delirio, me producía una mezcla extraña de lástima y cansancio extremo. Me prometí a mí mismo que este sería el último capítulo de su drama que yo vería desde la primera fila, sin sospechar que ella apenas estaba calentando motores. El límite estaba trazado en mi mente, ella podía gritarle al vacío todo lo que quisiera, pero yo ya no iba a ser el eco de sus gritos. Cerré los ojos convencido de que, al no alimentarla, la bestia de su paranoia eventualmente moriría de hambre o buscaría otra víctima a la que analizarle las servilletas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, imaginar que un feto fue engendrado solo para arruinarte un cumpleaños es el pico máximo del narcisismo. Esta mujer realmente cree que el ciclo reproductivo de su ex gira en torno a sus velas y su pastel de chocolate. Respuesta de OP, totalmente. De hecho, creo que el bebé ya está practicando sus primeras indirectas desde el útero para lanzarlas en su próximo aniversario. Es un nivel de planificación que ni la NASA tiene, según ella. Usuario Anónimo 2 dice, me pasó exactamente igual con mi ex, que pensó que mi cambio de foto de perfil era un código secreto para su nueva novia. Hay gente que realmente necesita buscarse un hobby que no consista en refrescar el perfil de su ex cada 5 minutos. Respuesta de OP, es increíble la capacidad de análisis que tienen cuando se trata de su propio ego. Te solidarizo, amigo, porque parece que algunos prefieren vivir en un thriller psicológico antes que aceptar que ya no somos parte de su elenco. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y lo que empezó como una ráfaga de mensajes privados se ha transformado en una intervención pública digna de un reality show de mediodía. Todo iba bien hasta que Valeria decidió que mis mensajes ignorados no eran una señal de desinterés, sino una invitación abierta para convertir la sección de comentarios de mi foto del ultrasonido en su diario personal de agravios. Empezó a escribir frases crípticas como «¿De verdad vas a ocultarme la verdad ante todos? Y sé perfectamente lo que estás intentando hacer, Mateo, y no te va a salir», dejando a mis seguidores completamente desconcertados. Cada vez que abría la aplicación, encontraba una nueva joya de la literatura paranoica donde ella insinuaba que había un trasfondo oscuro detrás de mi futura paternidad. La situación pasó de ser un chiste interno entre Sofía y yo a convertirse en un problema de relaciones públicas cuando mis amigos empezaron a escribirme por privado con preguntas incómodas. Varios de ellos, confundidos por las acusaciones públicas de Valeria, querían saber si ella estaba embarazada de mí, lo cual era biológicamente imposible dada la fecha de nuestra ruptura. Me dio la impresión de que Valeria estaba apostando por la confusión general para obligarme a hablar y así validar su presencia en mi vida actual. En lugar de entrar en pánico o borrar los comentarios, me limité a darle me gusta a su publicación más desquiciada, la que decía que el tiempo pondrá cada pieza en su lugar. Quería ver hasta dónde llegaba su necesidad de atención si sentía que, de alguna manera extraña, yo estaba reconociendo su locura sin decirle una sola palabra. El costo inmediato de mi experimento sarcástico llegó en forma de una llamada de mi madre a las 7 de la mañana,
quien sonaba como si hubiera visto un fantasma a través de la línea telefónica. Mi madre, que todavía tiene a Valeria en Facebook por alguna razón que escapa a mi comprensión, me llamó aterrada pensando que le había ocultado un nieto ilegítimo durante todos estos meses. Tuve que pasar más de una hora explicándole la cronología exacta de mi vida, mis relaciones y la biología básica para convencerla de que no había más bebés en camino que el de Sofía. Mientras yo trataba de calmar a mi familia, Valeria publicaba en sus propias historias imágenes de nubes y puestas de sol con textos que decían que el universo le mandaba señales sobre una gran mentira. La paranoia de mi ex escaló a niveles geográficos cuando empezó a buscar a mis familiares más lejanos en redes sociales para incluirlos en su narrativa de justicia poética. Me enteré por un primo segundo, con el que no hablo desde una Navidad en 2018, que Valeria le había enviado una solicitud de mensaje pidiéndole que intercediera por la justicia. Según ella, la familia debía saber que yo estaba cometiendo un error ético irreparable al seguir adelante con mi vida sin haber cerrado el ciclo bajo sus términos. Me resultó fascinante y aterrador a la vez ver cómo alguien puede dedicar tantas horas del día a rastrear el árbol genealógico de una persona que ya no quiere tener nada que ver con ella. Era como si estuviera intentando montar un tribunal popular donde mis parientes fueran los jueces de una causa que solo existía en su cabeza. Sofía observaba todo esto con una mezcla de incredulidad y una paciencia que yo sinceramente no merezco, considerando el equipaje radioactivo que traje de mi relación anterior. Ella se reía de los comentarios de Valeria, pero pude notar un ligero rastro de incomodidad cuando sus propios amigos empezaron a enviarle capturas de pantalla de los delirios de mi ex. Valeria había logrado que una noticia hermosa se viera rodeada de una nube de sospecha barata, simplemente por el volumen de sus gritos digitales. Decidí que no iba a borrar los comentarios todavía, porque cada nueva frase que ella escribía funcionaba como una prueba de su propia inestabilidad frente a quien quisiera verla. Me sentía como un cuidador de zoológico observando a una criatura particularmente ruidosa, esperando a que se cansara de saltar contra las rejas de su propia obsesión. A pesar de mi actitud cínica, la presión empezaba a sentirse en mi rutina diaria, ya que cada notificación de Instagram me generaba un pequeño tic en el ojo izquierdo. Valeria no solo comentaba, sino que también compartía mis fotos en sus historias con emojis de payasos y señales de advertencia, como si estuviera alertando a la población sobre un desastre natural inminente. Hubo un momento en que pensé en llamarla para ponerle fin a esto, pero recordé que eso es exactamente lo que ella quería, una reacción, cualquier reacción, que la hiciera sentir relevante de nuevo. Me mantuve firme en mi política de tierra quemada, ignorando sus etiquetas y sus menciones, mientras ella seguía cavando un agujero cada vez más profundo en su reputación digital. El circo estaba montado y, aunque yo era el dueño de la carpa, me negaba rotundamente a salir a presentar la función. Lo que más me asombraba era la capacidad de Valeria para encontrar evidencias en los lugares más absurdos, como el ángulo de una sombra o el color de una camisa. Publicó un análisis detallado en sus historias diciendo que el hecho de que yo usara una camiseta azul en la foto del ultrasonido era un mensaje subliminal sobre mi tristeza por haberla perdido. Me dio la impresión de que estaba viviendo en un episodio eterno de una serie de detectives donde ella era la única que podía ver la verdad oculta tras lo obvio. Mis amigos empezaron a hacer apuestas sobre cuál sería su siguiente locura, y yo solo podía encogerme de hombros mientras veía cómo mi vida privada se convertía en el pasatiempo favorito de mi ex. El problema es que, cuando dejas que alguien hable solo durante tanto tiempo, el ruido termina por atraer a gente que realmente cree que hay algo que escuchar. Mi madre volvió a llamarme por la tarde, esta vez más tranquila pero aún preocupada por la imagen que Valeria estaba proyectando de mí ante los ojos de la familia extendida. Me dijo que una tía abuela le había preguntado si yo estaba metido en problemas legales por ocultar identidades, algo que Valeria había sugerido en un comentario borroso. Me di cuenta de que mi silencio, aunque digno, estaba permitiendo que su narrativa creciera sin oposición en los rincones más oscuros de mi árbol genealógico. Sin embargo, seguía convencido de que entrar al trapo sería peor, porque le daría el material necesario para otras 10 semanas de conspiraciones renovadas. Ella quería una guerra de palabras, y yo solo estaba dispuesto a darle el vacío absoluto de mi indiferencia, aunque eso significara explicarle a mi tía que no soy un fugitivo. La situación se volvió aún más extraña cuando Valeria empezó a etiquetarme en publicaciones de superación personal, que eran básicamente ataques pasivo-agresivos contra mi carácter. Escribía cosas como "la verdad es una semilla que siempre rompe el cemento de la mentira", acompañadas de fotos de flores marchitas. Me pareció que estaba intentando adoptar un tono de superioridad moral, como si ella fuera la guardiana de una honestidad que yo, supuestamente, había traicionado al ser feliz con otra persona. Cada vez que recibía una notificación de su cuenta, sentía una mezcla de cansancio y una curiosidad casi antropológica por ver hasta dónde llegaría su ingenio para el drama. Era como ver un tren descarrilar a cámara lenta, sabes que el final va a ser desastroso, pero no puedes dejar de mirar los escombros que vuelan por el aire. Al final de esa semana, me di cuenta de que Valeria no se estaba cansando,
sino que estaba ganando impulso gracias a la falta de consecuencias reales por sus actos. Sus comentarios seguían ahí, su cuenta seguía activa y mis parientes seguían recibiendo sus mensajes de auxilio por la justicia. Me sentí un poco responsable por haber normalizado su toxicidad en el pasado, lo que probablemente le dio la idea de que podía seguir haciendo esto indefinidamente. Sofía me sugirió que quizás era hora de tomar medidas más serias, pero yo insistí en que su propia locura terminaría por consumirla si la dejábamos sola el tiempo suficiente. Estaba apostando por el agotamiento de su propia paranoia, esperando que el universo, en el que ella tanto cree, finalmente le devolviera un poco de la realidad que ella tanto se empeña en ignorar. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, si te pones a contar los píxeles de la ecografía con un microscopio, seguro que sale la cara de Valeria reclamando una pensión por daños morales. Es increíble cómo esta mujer ve conspiraciones hasta en las sombras de un útero. Respuesta de OP, lo sé, es una locura absoluta. De hecho, estoy convencido de que el bebé ya tiene el ADN de bloqueo inminente incorporado para cuando le toque lidiar con tías postizas imaginarias que analizan píxeles. Usuario anónimo 2 dice, pobre de Sofía, de verdad. Tener que aguantar este circo digital justo cuando debería estar disfrutando de su embarazo es para que le den una medalla a la paciencia eterna y un retiro espiritual pagado. Respuesta de OP, Sofía es de otro planeta, te lo aseguro. Se toma todo esto con una altura que Valeria no alcanzaría ni con escaleras, demostrando que está a 1000 niveles por encima de este drama de secundaria que parece no tener fin. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y Valeria ha decidido que las redes sociales se le quedan pequeñas para su gran misión de descubrir la verdad. Todo iba bien hasta que, no sé cómo demonios lo hizo, consiguió el número personal de Sofía y decidió enviarle un documento PDF de 12 páginas titulado Cronología de nuestras señales cósmicas. El archivo era una obra maestra del delirio, con capturas de pantalla de mis estados de WhatsApp de hace 3 años y fotos de nubes que, según ella, demostraban que nuestro destino estaba sellado. Lo más ofensivo fue que aseguraba que el embarazo de Sofía era una farsa orquestada por mí, utilizando fotos de ultrasonidos genéricas sacadas de Google Imágenes para llamar su atención. Me quedé helado al ver el nivel de esfuerzo que alguien puede poner en crear una realidad alternativa solo para no aceptar que un ex ha pasado página. Sofía, que tiene el templo de un monje tibetano bajo una cascada, leyó el PDF completo mientras desayunaba y soltó una carcajada que casi me hace escupir el café. En lugar de entrar en una guerra de insultos o bloquearla de inmediato, decidió responderle con una sola imagen que terminó siendo un golpe de gracia momentáneo. Le envió una foto de nuestra última cita médica, donde se veía claramente su nombre completo en la pantalla del monitor del hospital junto a la imagen en tiempo real del bebé moviéndose. No hubo texto, no hubo insultos, solo la evidencia médica irrebatible de que la vida seguía su curso a pesar de sus gráficos de señales cósmicas. Me sentí profundamente orgulloso de la elegancia de Sofía, pensando que con esto Valeria finalmente entendería que su conspiración no tenía ni pies ni cabeza. Sin embargo, subestimé la capacidad de Valeria para retorcer la realidad a su conveniencia, ya que interpretó la foto del hospital como una provocación coordinada y un ataque directo. A los 10 minutos de recibir la imagen, empezó a publicar en sus redes que yo había sobornado al personal administrativo del hospital para falsificar documentos oficiales y engañar a la opinión pública. Según su nueva teoría, mi nivel de manipulación era tan avanzado que era capaz de corromper el sistema de salud de la ciudad solo para mantener una mentira frente a ella. Fue en este punto donde la comedia empezó a tornarse un poco oscura, porque algunas personas que no nos conocen bien empezaron a preguntarse si realmente había algo raro en todo este asunto. Me di cuenta de que la locura, cuando se grita con suficiente convicción, siempre encuentra un par de oídos dispuestos a dudar de lo evidente. Mi reacción inmediata ante este nuevo delirio fue dejar de seguirla en todas partes y cerrar mis perfiles de forma definitiva para evitar que siguiera extrayendo material para sus ficciones. Pero Valeria, en un despliegue de energía que ojalá hubiera puesto en su trabajo cuando estábamos juntos, creó una cuenta secundaria llamada La Verdad de Mateo. Desde ese perfil, se dedicó a publicar pruebas de mi supuesta inestabilidad mental y de cómo yo estaba utilizando a Sofía como un escudo humano para ocultar mis verdaderas intenciones de volver con ella. La complicación real surgió cuando conocidos en común empezaron a escribirme, no para felicitarme, sino para preguntarme si estaba bien o si necesitaba ayuda profesional por permitir que esto siguiera activo. Me sentí como si estuviera en un juicio donde el único testigo en mi contra era una persona que creía que las nubes le hablaban de mis sentimientos. Para ajustar mi estrategia y dejar de ser un espectador pasivo de mi propio linchamiento digital, decidí hacer una publicación final antes de desaparecer del radar por un tiempo. Subí una foto de los tres, Sofía con su barriguita real de 5 meses, yo abrazándola y una pequeña tarta celebrando el progreso del embarazo en un parque soleado. Ignoré por completo la existencia de la cuenta de denuncia y no hice mención alguna a las acusaciones de sobornos hospitalarios o ultrasonidos de Google.
Quería que el contraste entre nuestra realidad luminosa y tranquila y la cuenta oscura y llena de odio de Valeria fuera tan evidente que nadie en su sano juicio pudiera dudar de quién era el que necesitaba terapia. Fue mi forma de decir que su verdad no tenía espacio en nuestro mundo, por mucho que ella intentara forzar la puerta con documentos PDF. Lo más curioso de este mes fue notar cómo el círculo de apoyo de Valeria empezó a encogerse visiblemente a medida que sus teorías se volvían más salvajes. Algunos amigos que al principio le daban la razón por pura cortesía o lástima, empezaron a alejarse cuando ella empezó a hablar de sobornos a médicos y conspiraciones de salud pública. Me dio la impresión de que Valeria se estaba convirtiendo en una isla de amargura, rodeada de capturas de pantalla y teorías que nadie más que ella podía ver. A pesar de todo el ruido, Sofía y yo nos mantuvimos unidos, transformando el acoso en una anécdota que contaremos cuando el bebé sea grande y nos pregunte por qué su padre tiene tantas canas. Estábamos en el 5.º mes y, aunque el caos seguía ahí fuera, dentro de nuestra casa el único sonido que importaba era el de los preparativos para la llegada del nuevo integrante. El nivel de detalle del PDF que le envió a Sofía era, francamente, para preocuparse seriamente por su salud mental o por su exceso de tiempo libre. Tenía secciones numeradas y un glosario de términos como traición energética y sincronicidad manipulada, todo con una tipografía muy profesional. Me pareció que Valeria había encontrado en mi vida la estructura que le faltaba a la suya, convirtiéndome en el centro de un rompecabezas que ella misma había fabricado. Sofía, con su calma habitual, me dijo que le recordaba los archivos de los casos de crímenes sin resolver, pero con más fotos de atardeceres y menos sentido común. Fue gracioso por un momento, hasta que recordé que esa persona conocía mi dirección y sabía dónde trabajaba. La cuenta secundaria La Verdad de Mateo se convirtió en un nido de toxicidad donde ella respondía a sus propios comentarios para crear una falsa sensación de debate público. Me dio la impresión de que estaba perdiendo el contacto con la realidad de forma acelerada, ya que empezó a citar leyes inexistentes sobre la honestidad en el embarazo. Decía que yo estaba violando sus derechos humanos al no permitirle verificar el origen de la vida que estaba gestando en mi nueva relación. Me resultaba difícil procesar que alguien pudiera sentirse con derecho a inspeccionar el útero de la nueva pareja de su ex solo por un concepto mal entendido de justicia universal. Era como si ella se considerara una especie de inspectora de aduanas emocional encargada de revisar todo lo que entraba o salía de mi vida. Empecé a notar que incluso la gente que solía ser neutral en nuestra ruptura estaba empezando a bloquearla o a reportar su cuenta por acoso. Valeria, en su paranoia, interpretó estos bloqueos masivos como una purga coordinada por mis agentes pagados, lo que solo reforzó su idea de que yo era un villano con recursos ilimitados. Me dio mucha risa imaginarme a mí mismo con un ejército de bots y agentes secretos dedicados exclusivamente a silenciar a una exnovia enojada. En realidad, solo soy un tipo que se olvida de pagar la luz a tiempo, pero en el universo de Valeria soy el director de una orquesta de manipulación global. Esa discrepancia entre quién soy y quién ella cree que soy es lo que hace que todo esto sea tan absurdo como agotador. Al final del mes, la cuenta de denuncia tenía más seguidores por el morbo de ver sus desvaríos que por gente que realmente le creyera algo de lo que decía. Se había convertido en una especie de atracción de feria digital donde la gente entraba para ver cuál era la conspiración del día. Yo decidí que ya había visto suficiente y que no iba a darle más contenido, por lo que bloqueé su nueva cuenta y pedí a mis amigos que hicieran lo mismo. La última imagen que tuve de su actividad fue un vídeo donde ella explicaba que el silencio era la confesión de los culpables. Me fui a dormir convencido de que, si el silencio es una confesión, yo estaba confesando que mi vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en sus 12 páginas de PDF. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, me imagino a Valeria sentada con un café frío, haciendo un índice y una bibliografía para un PDF de acoso contra una embarazada. El nivel de productividad mal enfocada de esta mujer es digno de un estudio científico sobre el desempleo emocional crónico. Respuesta de OP, es irónico, ¿verdad? Ojalá hubiera puesto ese mismo empeño en la relación cuando éramos novios, quizás habríamos llegado a algo más que a una denuncia por difamación digital y un PDF lleno de nubes. Su capacidad de edición es impresionante, lástima el contenido. Usuario anónimo 2 dice, esta mujer no tiene un trabajo, un gato o alguien que le dé un abrazo de vez en cuando. Parece que su única razón para levantarse por la mañana es revisar tu perfil y buscar patrones en las nubes para justificar su odio. Respuesta de OP, se ha convertido en mi fan número 1 de forma totalmente gratuita y sin que yo se lo pida, analizando cada sombra de mi existencia. Es triste ver cómo alguien decide que su hobby principal es ser la antagonista de una historia donde ella ya no tiene ni un papel secundario. Actualización 3. Ha pasado un mes y medio desde la última actualización y la situación ha pasado de lo digital a lo físico con una velocidad que ni yo mismo pude prever. Todo iba bien hasta que Valeria decidió que las pruebas fotográficas y los documentos médicos no eran suficientes, y que la única forma de exponer mi gran mentira era con tecnología de punta comprada en una oferta sospechosa de Internet.
Una tarde de martes, mientras Sofía y yo buscábamos nombres para el bebé, el interfono de mi edificio empezó a sonar con una insistencia agresiva que solo podía venir de una persona. Era Valeria, gritando desde la calle que bajara de inmediato porque traía un detector de mentiras portátil para que el universo pudiera finalmente exponer mi engaño frente a todos los vecinos. Me asomé por la ventana y la vi ahí parada, sosteniendo un aparato de plástico con luces de colores que parecía más un juguete de niño que una herramienta de interrogatorio profesional. Sofía y yo nos quedamos paralizados frente a la cámara de seguridad del edificio, viendo cómo Valeria intentaba interceptar al cartero para que le firmara una declaración jurada sobre mi supuesta maldad. El pobre hombre no sabía dónde meterse mientras ella le explicaba que yo tenía a una mujer secuestrada arriba, obligándola a fingir un embarazo mediante el uso de prótesis para cobrar una herencia que, según ella, mi abuelo me había dejado en secreto. Me dio la impresión de que su guión había pasado de ser un drama romántico a un thriller de serie B con giros argumentales que ni siquiera un guionista borracho se atrevería a escribir. Verla ahí abajo con su detector de mentiras de plástico, gritando sobre herencias inexistentes y secuestros, me confirmó que Valeria ya no habitaba el mismo planeta que el resto de nosotros. Al ver que nadie bajaba y que yo no iba a prestarme para su circo callejero, sus gritos empezaron a atraer la atención de todo el vecindario. Empezó a acusarme públicamente de ser un criminal internacional que traficaba con ultrasonidos falsos para manipular los sentimientos de una mujer herida y vulnerable. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el espectáculo había cruzado una línea roja y que la seguridad de Sofía y la tranquilidad de mi futuro hijo estaban en juego. No bajé a pelear, porque sabía que eso era darle el clímax que ella tanto ansiaba para su película mental de justicia heroica. En lugar de eso, llamé discretamente a la policía mientras ella intentaba conectar su detector de mentiras a la rejilla de ventilación del edificio, alegando que las ondas electromagnéticas probarían que yo estaba mintiendo por omisión. La policía llegó en menos de 10 minutos debido al escándalo que Valeria estaba montando en plena vía pública con su aparato de luces. En lugar de calmarse ante la presencia de los oficiales, ella se sintió validada y corrió hacia ellos con una carpeta llena de impresiones de mi primer ultrasonido y su detector de juguete. Les explicó con total seriedad que los patrones de las sombras en la ecografía eran en realidad mensajes subliminales, que yo había insertado para causarle brotes psicóticos y controlarla a distancia. Me imaginé la cara de los policías escuchando que una mancha en un útero era un ataque psicológico coordinado mediante técnicas de edición avanzada y herencias secretas. Los oficiales subieron a mi apartamento para verificar que todo estuviera en orden y me encontraron cenando tranquilamente con una Sofía visiblemente embarazada que no tenía cara de estar secuestrada por nadie. Uno de los oficiales, con una expresión que mezclaba la fatiga con la incredulidad, me preguntó si quería presentar cargos por acoso o si prefería que simplemente la escoltaran fuera de mi propiedad. Le dije que, de momento, solo quería que se la llevaran y que le dejaran claro que no podía volver a acercarse a mi edificio bajo ninguna circunstancia legal. Mientras la subían a la patrulla, sus gritos se escuchaban por todo el bloque, asegurando que la policía también estaba en mi nómina y que yo era el jefe de una red de desinformación obstétrica a nivel nacional. Fue un momento de un ridículo tan absoluto que algunos vecinos empezaron a grabar desde sus balcones, no por indignación, sino por la pura comedia de ver a una mujer peleando con un aparato de luces LED contra la ley. Esa noche, el silencio que quedó en el edificio después de que se llevaran a Valeria fue el sonido más dulce que he escuchado en años. Sofía y yo nos abrazamos, dándonos cuenta de que la paranoia de mi ex había llegado a su punto de ebullición y que, a partir de ahora, solo podía ir cuesta abajo hacia el olvido. Ella se había enterrado sola frente a las autoridades y frente a todo el vecindario con una historia de secuestros, herencias y detectores de mentiras de juguete comprados en oferta. Me sentí como el villano de una película muy mala, pero con la satisfacción de saber que el mundo real tiene formas muy eficientes de lidiar con los guiones mal escritos. La caída de Valeria ya no era una posibilidad lejana, era un hecho que estaba ocurriendo en tiempo real y por su propia mano desesperada. Resulta irónico que ella hablara de un detector de mentiras cuando su vida entera se había convertido en una red de ficciones mal hilvanadas. Me pregunto si el aparato realmente hacía algún sonido o si ella solo lo movía de un lado a otro esperando que yo me rindiera ante su superioridad tecnológica de plástico. Me dio la impresión de que Valeria estaba buscando un botón de reinicio para nuestra historia, pero lo único que encontró fue una patrulla de policía y el desprecio colectivo de una calle entera. Sofía me dijo que nunca había visto a alguien esforzarse tanto en ser infeliz, y creo que esa es la mejor descripción posible para lo que vi desde mi ventana. Al final, el único que fue detectado como un mentiroso por la realidad fue el propio sentido común de Valeria. Mis vecinos, que suelen ser gente muy tranquila y reservada, pasaron los días siguientes preguntándome si realmente había una herencia de por medio, obviamente en tono de broma. Valeria había logrado que mi vida privada fuera el tema de conversación en el ascensor, aunque por las razones más absurdas imaginables. Me sentí un poco expuesto, pero la ridiculez de sus acusaciones era tan grande que nadie se las tomaba en serio, lo cual fue un alivio inmenso.
El cartero, que fue el más afectado por el interrogatorio, me entregó los sobres al día siguiente con una sonrisa de complicidad, como diciendo que él también había sobrevivido a la locura de la mujer del detector. Fue un recordatorio de que, a veces, la mejor defensa contra la paranoia es dejar que se exponga sola ante el público. Incluso después del incidente con la policía, Valeria tuvo el descaro de enviar un correo electrónico desde una cuenta nueva diciendo que los oficiales habían sido engañados por mi carisma sociópata. Según ella, la próxima vez traería a un especialista en energías que no pudiera ser comprado con mi supuesto dinero sucio de la herencia del abuelo. Me reí tanto que casi me olvido de bloquear la cuenta, pensando en lo lejos que está dispuesta a llegar una persona para no admitir que se equivocó de cabo a rabo. Me dio la impresión de que estaba atrapada en un ciclo de retroalimentación donde cada fracaso era solo una prueba más de que la conspiración era más grande de lo que pensaba. Es una forma muy triste de vivir, buscando enemigos imaginarios en cada esquina mientras la vida real te pasa por el lado sin siquiera saludarte. Sofía y yo decidimos que este era el momento perfecto para tomarnos unas vacaciones lejos de la ciudad y del ruido, para que ella pudiera vivir sus últimos meses de embarazo en paz. No queríamos que el próximo paso de Valeria fuera intentar entrar por la ventana con un telescopio o algo igual de descabellado. Sabíamos que ella no se iba a detener por las buenas, pero esperábamos que la escolta policial le hubiera servido como una advertencia mínima sobre los límites de la propiedad privada. Hicimos nuestras maletas con la sensación de que estábamos dejando atrás un incendio que ya no podíamos apagar, pero que ya no nos pertenecía. Al final del día, Valeria solo tenía su detector de mentiras apagado y nosotros teníamos una vida entera por delante, lejos de sus carpetas y sus gritos. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: comprar juguetes en internet para intentar espiar a tu ex o probar una conspiración es oficialmente el nuevo nivel de tocar fondo absoluto. Me imagino al policía tratando de no reírse mientras ella le explica lo de los mensajes subliminales en la ecografía del hospital. Respuesta de OP: es que era de película, te lo juro. El detector de mentiras probablemente también decía que ella era la reina de Inglaterra si le ponías las pilas al revés o si soplaba fuerte. Fue un momento de una vergüenza ajena insuperable para todos los presentes. Usuario Anónimo 2 dice: de ser un padre feliz pasaste a ser un villano de película de serie B con herencias secretas y redes de secuestro en la mente de esta mujer. Tu vida es mucho más interesante en su cabeza que en la realidad, sinceramente, deberías cobrarle por el guión. Respuesta de OP: totalmente. A veces me dan ganas de preguntarle de dónde saca tanta creatividad para el mal, porque yo apenas tengo energía para elegir el color de la cuna del bebé. Es fascinante cómo la locura te puede convertir en el protagonista de un thriller sin que tú muevas un dedo. Actualización 4. Ha pasado otro mes desde la última actualización y el espectáculo final de Valeria ocurrió de la manera más poética y desastrosa posible, cerrando su arco de locura con un broche de oro y merengue. Me enteré por un amigo común que Valeria había organizado lo que ella llamó una revelación de la verdad en una cafetería muy popular cerca de mi casa, invitando a todos los conocidos que aún le hablaban. Según la invitación, iba a mostrar las pruebas definitivas de mi conspiración internacional, armada con una carpeta llena de capturas de pantalla con círculos rojos señalando incoherencias en la iluminación. Su tesis final era que Sofía no existía realmente, o al menos no de la forma en que yo la presentaba, sugiriendo que mi pareja era en realidad un holograma o una actriz pagada por una corporación interesada en mi herencia inexistente. El destino, que a veces tiene un sentido del humor bastante retorcido, decidió que ese mismo día y a esa misma hora, Sofía tuviera un antojo incontrolable de los pasteles de esa misma cafetería. Entramos al local sin tener idea de que en el reservado del fondo Valeria estaba a mitad de su discurso sobre la refracción de la luz en mis fotos de Instagram. Cuando nos vio entrar, su cara pasó por todos los colores del arco iris antes de aterrizar en un rojo furioso que vaticinaba el desastre inminente frente a su audiencia de amigos confundidos. Se levantó de su silla como impulsada por un resorte y se abalanzó sobre nosotros gritando que el juego se había acabado y que iba a demostrarle al mundo la verdad física de una vez por todas. En su delirio, intentó tocarle la barriga a Sofía para demostrar que era una almohada rellena de trapos y no un ser humano real. Lo que sucedió después fue una secuencia de autosabotaje digna de una comedia muda de los años 20, donde la física se encargó de poner orden donde la razón había fallado. Al correr hacia nosotros con los dedos extendidos, Valeria tropezó con su propia carpeta de pruebas, que estaba abierta en el suelo con todas sus teorías desparramadas. Sus pies se enredaron en los folios plastificados que tanto empeño le habían costado, y en su intento desesperado por recuperar el equilibrio, terminó cayendo de lleno sobre una bandeja de postres gigante. Frente a todos nuestros amigos comunes y una decena de extraños que desayunaban tranquilos, Valeria quedó completamente cubierta de merengue, crema pastelera y trozos de hojaldre, mientras sus evidencias volaban por todo el local. Fue la imagen perfecta del colapso de su narrativa, la heroína de la verdad derrotada por un mil hojas y su propia torpeza. Sofía, manteniendo esa calma sobrenatural que la caracteriza y que yo tanto admiro,
No se rió ni le gritó, sino que sacó una servilleta de su bolso y se la ofreció con una mirada llena de lástima. Con una voz suave pero firme, le pidió que por favor dejara de asustar a nuestro hijo, porque el bebé estaba empezando a ponerse nervioso con tanto griterío y tanto merengue volando. En ese preciso instante, como si estuviera siguiendo un guión celestial de justicia poética, el bebé dio una patada tan fuerte y evidente que se pudo ver a través del vestido de Sofía, dejando a todos los presentes boquiabiertos. Fue el argumento final e irrebatible que ninguna carpeta de círculos rojos o teoría de la luz podría contrarrestar jamás, la vida real manifestándose con toda su fuerza frente a la ficción amarga. La humillación para Valeria fue tan absoluta y pública que ni siquiera intentó defenderse, insultarnos o seguir gritando sobre hologramas, actores pagados o herencias del abuelo. Se levantó del suelo con una lentitud penosa, goteando merengue por el cabello y los hombros, y salió corriendo de la cafetería entre sollozos desgarradores, dejando atrás su vida entera de conspiraciones. Los amigos que ella había citado se quedaron en un silencio sepulcral, mirándose unos a otros con la cara de quien acaba de despertarse de un mal sueño colectivo. Sofía y yo simplemente nos sentamos en una mesa lejana, pedimos nuestro pastel de chocolate y disfrutamos de un momento de paz que, por primera vez en meses, se sentía definitivo. Valeria no solo había perdido la batalla de la narrativa, sino que se había convertido en la loca del merengue en la memoria de todos. Hoy mi hijo tiene ya 3 meses, tiene mis ojos y la paciencia infinita de su madre, y es la prueba viviente de que las mejores cosas de la vida no necesitan ser explicadas. Lo último que supe de Valeria es que se mudó a otra ciudad, borró todas sus redes sociales y cortó contacto con casi todos nuestros conocidos por la vergüenza del incidente. Dicen que está intentando empezar de cero lejos de las conspiraciones, lo cual es lo mejor que le pudo pasar a ella y, sobre todo, a nosotros que ya no tenemos que revisar el interfono. Yo me quedé con una familia increíble, una anécdota que todavía nos hace reír en las cenas y la certeza de que algunas personas no pueden aceptar que el show terminó. Al final, el universo no mandaba señales cósmicas, solo estaba esperando el momento justo para que el merengue pusiera a cada uno en su lugar.